puse unos 5 elementos para el documento de carácter absolutamente general, que casi que evidentemente eran compartidos por todos nosotros. Quiero ir un poquito más lejos, sobre todo pensando en alguna medida en la pregunta que hacía la señora de Puerto Rico, pero también que nos hacemos todos, ¿de qué alternatividad estamos hablando? Entonces yo voy a escribir unas cosas que podrían ser mínimos, de pronto son máximos, pero que son elementos claves, me parece a mí, para pensar en qué es una educación alternativa. Y voy a plantear 4 elementos. Me conmovió un momento la persona que acabo de hablar cuando hablaba de las comunidades indígenas, entre otras cosas, porque en este momento en el Cauca hay una intervención muy grande del ejército en contra de los indígenas que habían invadido, entre comillas, unas fincas desde hace un tiempo y los están sacando a punta de casi de tanques de guerra, en este momento. Ya. Bueno, entonces yo digo, una educación alternativa, y siempre pienso alternativa a lo que se considera la educación usual. Alternativa a esa educación es una educación que en vez de buscar la reproducción de la sociedad, busque su transformación. ¿Ya? Ese es un punto clave, me parece a mí. En segundo lugar, y eso se proyectaría a una concepción diferente de currículo, de vida escolar, de todas esas cosas, porque diríamos, si yo lo que quiero es transformar la sociedad, pues tengo que entender en qué sociedad estoy viviendo, y entonces lo que se estudia no debe ser la tabla periódica de los elementos químicos, sino el Tratado de Libre Comercio, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces el primer punto era una educación alternativa, bueno, puede haber muchas, pero con la que yo estoy casado es con aquella que tiene como perspectiva no la reproducción de la sociedad, sino su cambio, su transformación. Bueno, ok, pero yo tengo otros 3. Sí. Cualquier transformación, no importa a qué apunta, yo hago la pregunta. Podemos seguir discutiendo eso. Para mí es clave que no sea la reproducción, sino la transformación de la sociedad, ¿cierto? ¿Cuál? Que la discutan los estudiantes, los maestros, no sé qué, pero es la transformación de la sociedad. El segundo punto que yo quiero plantear es esto, es que, yo veo la escuela con unas perspectivas y allí en esas dinámicas escolares veo un maestro, veo unos niños y veo unas actividades. Con respecto al maestro, una educación alternativa es aquella que lo concibe, lo proyecta, qué sé yo, como un profesional autónomo, no como un ejecutor, como un profesional autónomo. Es la segunda. La tercera es aquella que se proyecta en la realización del niño como un ser humano gregario en el respeto y la confianza en sí mismo. Y recogería allí una cantidad de elementos de Maturana, de Varela, de este tipo de pensamiento, en donde es el niño en su concreción como ser humano gregario, que se respeta y respeta a la comunidad, todas esas cosas, la confianza en sí mismo y todas esas cosas, pero puntualmente como ser humano gregario en el respeto y la confianza en sí mismo. Y el cuarto, que es complementario a estas anteriores y la concreción de estas anteriores, es que una escuela alternativa es aquella que está comprometida con su contexto, ¿no? Con lo local, fundamentalmente. Y eso nos llevaría a un elemento interesante que hay que estudiar, que hay que profundizar, y es que yo sí creo que nosotros podríamos tener una escuela latinoamericana, así como un pensamiento latinoamericano, ¿ya? Que podría en un momento determinado recoger todo esto anterior, porque es que en el pensamiento latinoamericano hay otras formas de proceder a la democracia, por ejemplo, o a las formas estandarizadas de Occidente. Nuestras comunidades indígenas aprenden de maneras distintas, aprenden en el trabajo, por ejemplo. Ahí no se habla de trabajo infantil, el niño tiene que estar trabajando, el niño está trabajando en la chagra con la mamá y con el papá y está aprendiendo. Y ese no es
Eso no es una proscripción al trabajo. Pero también se aprende de los ancianos. Y los ancianos juegan un papel importante en las comunidades. O sea, yo creo que hay un pensamiento latinoamericano y hay una educación latinoamericana que está por construirse. Yo no sé hasta qué punto se adelantó Simón Rodríguez en todas estas cosas, pero yo creo que nosotros estamos por construir ese pensamiento y esa pedagogía o esa educación o esas actividades de formación latinoamericanas.